¿Y si te dijera que el secreto más grande de tu transformación personal no está en lo que dices, sino en lo que callas? Muy buenos días a todos los oyentes de la verdad. Que la paz y el gozo del Señor inunden tu corazón en esta madrugada. Aleluya. Hoy no será una mañana más. Hoy va a ser un día de transformación profunda. Así que te pido que dispongas tu corazón, porque Dios va a hablar, y va a hacerlo como nunca antes lo habías experimentado. Déjame contarte una historia que quizás te suene familiar. Era un joven predicador, apasionado por Dios, por las Escrituras, por la verdad. Se levantaba todos los días antes del amanecer, abría su Biblia, leía en voz alta las promesas de Dios, las declaraba con autoridad. Pero, aunque hablaba con poder, vivía en derrota. ¿Te ha pasado? Sabía las promesas, las repetía, las enseñaba, pero no las vivía. Un día, frustrado, tiró su Biblia al suelo y gritó: Señor, ya no quiero palabras bonitas, quiero vida, quiero transformación. Fue en ese momento, en medio de su silencio, que escuchó una voz interna que no venía de su mente, sino de su espíritu. La espada de doble filo no solo corta hacia afuera, también debe cortar hacia adentro. Ahí comenzó su verdadero viaje. ¿Te ha pasado que repites versículos, declaras promesas, pero tu vida sigue estancada? Muchos creen que usar la Biblia es solo declararla en voz alta. Que, si lo dices suficiente, se hará realidad. Pero hoy te quiero llevar más profundo. Quiero revelarte una dimensión que cambiará tu manera de leer, pensar y orar. Fíjate bien. En Apocalipsis, Juan es llevado al cielo. Dios le muestra cosas celestiales, cosas sobrenaturales. Pero luego le dice: no escribas lo que viste. ¿Sabes lo que eso significa? Que no todo lo que se ve en lo espiritual se puede traducir en palabras. Entonces, ¿por qué Dios le dice que lo escriba, si luego le pide que no lo revele? ¿Por qué Pablo dice que fue al tercer cielo, escuchó cosas que no pueden expresarse con palabras? La respuesta es sencilla pero profunda. Porque hay cosas que solo se comprenden en el lugar secreto. Escúchame, el cielo no se comunica con palabras. Se comunica con pensamientos. Por eso la Biblia dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y también dice: yo tengo pensamientos de paz para ustedes. Dios piensa hacia ti. Él no solo te habla. Él piensa en ti, y cuando tú aprendes a sintonizarte con su mente, es ahí cuando tu vida empieza a cambiar. Jesús mismo lo dijo. Ustedes estudian las Escrituras pensando que en ellas hallarán la vida. Pero ellas solo dan testimonio de mí. Yo soy la vida. Juan 5:39. Esto es clave, la Biblia no es la meta. La Biblia es el mapa. Y de nada sirve tener un mapa si no sabes caminarlo. ¿Y cuáles son los pies del Espíritu? Tus pensamientos. Tú puedes leer la Biblia y seguir perdido, si no sabes cómo llevarla a tu mente, meditarla, y permitir que se te revele en lo secreto. Mucha gente cree que meditar es repetir versículos en voz baja. Pero eso no es meditar. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Ojo con esto. Cuando la Biblia dice nunca se apartará de tu boca, no se refiere a repetir sin parar. Se refiere a que no hables antes de meditar. Porque si tú hablas la palabra antes de que se encarne en ti, la estás tirando. Es como tener una espada y soltarla antes de usarla. Voy a explicártelo con un ejemplo práctico. Imagínate que tienes un billete en la mano. Mientras lo tienes, puedes usarlo, guardarlo, protegerlo. Pero si lo lanzas, lo pierdes. Lo mismo ocurre con la palabra. Muchos la lanzan antes de internalizarla. Y por eso no da fruto. Jesús dijo: el que guarda mi palabra, ese es el que me ama. Juan 14:23. Guardar, no solo repetir. Guardar, no solo predicar. Guardar, no solo compartir en redes. ¿Y cómo se guarda una palabra? Meditando en ella. Pensándola. Masticándola. Llevándola al pensamiento hasta que se haga carne en ti. Cuando tú meditas en silencio, le das espacio al Espíritu para hablarte en tu idioma original, los pensamientos. Por eso Jesús enseñó a orar en secreto. No para que los demás te vean, sino para que el Padre vea tus pensamientos. Porque Él no solo escucha tus oraciones, Él las piensa contigo. Dios se conecta a través de tu mente espiritual. Ahora entiendes por qué en el cielo hay silencio.
No porque no haya adoración, sino porque la adoración no necesita palabras. En el cielo se adora con conciencia, con pensamiento, con revelación. Por eso cuando el apóstol Juan fue llevado al cielo, no escuchó gritos. Escuchó truenos que no podía explicar. Hoy te quiero desafiar a algo. La próxima vez que abras tu Biblia, no la leas con la boca. Léele con la mente. Haz silencio. Piensa el versículo. Imagina lo que dice. Visualiza a Jesús hablando directamente contigo. Y entonces, espera. Dios hablará. Y no lo hará con voz audible. Lo hará con pensamientos revelados, con imágenes, con entendimiento repentino. Esa es la verdadera meditación bíblica. No es mística. No es nueva era. Es el lenguaje del cielo. Antes de cerrar, quiero dejarte esta clave. La Biblia es espada de dos filos. Uno es para declarar. El otro es para meditar. La mayoría solo usa un filo, el de hablar. Pero si aprendes a usar el otro, el que corta hacia adentro, tu vida será transformada. Así que si estás listo para dejar de solo declarar y empezar a vivir lo que declaras. Si estás listo para ir más allá de las palabras. Si estás listo para entrar en el lenguaje de los pensamientos espirituales. Entonces te invito. Haz silencio. Lee. Piensa. Medita. Y el Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Por qué Jesús no se te aparece en sueños? Nadie te lo había explicado así. ¿Alguna vez te has preguntado por qué oras, declaras, profetizas y gritas, pero Jesús no se te revela en visiones, sueños o experiencias sobrenaturales? ¿Por qué otros parecen tener encuentros divinos, y tú no? Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es religión, es revelación. Este mensaje no es para cualquiera, es para los que de verdad quieren ver a Dios. Años atrás, un joven llamado Elías estaba desesperado por tener una experiencia con Dios. Ayunaba, oraba, y todas las noches declaraba, Jesús, manifiéstate. Jesús, ven a mí. Pasaban los días, semanas, meses, y nada. Un día, frustrado, fue a hablar con su pastor. Pastor, no entiendo, yo grito su nombre, leo la Biblia, profetizo, ¿por qué no siento su presencia? El pastor lo miró con compasión y le dijo, porque tú lo estás llamando, y Jesús no responde a llamados externos. Él responde al que guarda su palabra. Aquella frase lo golpeó como un rayo. No se trataba de hablar más fuerte. No se trataba de decir más versículos. Se trataba de guardar, de meditar, de vivir desde adentro lo que estaba leyendo. Jesús lo dijo claro en Juan 14:23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Detente. Léelo otra vez. No dice, el que me ama, me gritará. No dice, el que me ama, me profetizará. Dice, guardará. Muchos están vacíos porque creen que hablar mucho la palabra es lo mismo que vivirla. No. Cuando tú hablas, la palabra sale. Pero cuando meditas, la palabra entra. ¿Ves la diferencia? Te lo explico con este ejemplo. Si tú estás a 100 metros de mí y gritas mi nombre, tu voz viaja. La palabra no se queda contigo, se va. Pero lo que cambia tu vida no es lo que gritas, sino lo que guardas. Dios no quiere solo oírte repetir versículos. Dios quiere que su palabra viva dentro de ti. Por eso le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro, sino que meditarás en él de día y de noche. Josué 1:8. No dijo, grítalo. Dijo, medítalo. ¿Sabes por qué? Porque lo que se medita transforma, pero lo que solo se declara, se evapora. Volvamos a Elías. Empezó a hacer un cambio. Ya no gritaba, ya no exigía, simplemente cerraba los ojos, leía la palabra y la imaginaba. Un día, mientras meditaba en Yo soy tu escudo, vio en su mente como una luz gigante lo cubría por completo. No fue una visión común. Fue una manifestación interna, una imagen tan clara que sintió paz por primera vez en años. Ese día entendió algo poderoso. No se trata de leer la Biblia. Se trata de caminar dentro de ella. Jesús dijo, si no se hacen como niños, no entrarán al reino de los cielos. ¿Y cómo aprenden los niños? Escuchando, no. Observando. Imitando. Viendo.
El primer lenguaje de un niño no es el oído, es el ojo. Por eso la meditación verdadera no es repetir. Es imaginar lo que lees. Caminar con Jesús en el pasaje. Verlo. Sentirlo. La gente no prospera porque repite, yo soy próspero. Prosperas cuando ves la prosperidad de Dios en tu interior. Porque imaginar es activar el mundo espiritual. Y eso es meditar. Como vienen los ángeles y como viene Jesús. En el libro de Daniel, dice que un ángel vino a causa de sus palabras. Eso significa que los ángeles sí responden a las declaraciones. Pero Jesús, no. Jesús no viene porque lo llames con tu boca. Jesús viene cuando tú guardas su palabra. ¿Te das cuenta? No puedes obligar a Jesús a venir. Él viene solo, cuando se siente amado. Y la forma de amarle no es gritándole, es guardando lo que Él dijo. Una mujer fue donde mi esposa y le dijo, no entiendo qué hice mal. Crié a mis hijos en la iglesia, en la escuela dominical, y ahora uno es alcohólico y la otra se acuesta con mujeres. ¿Sabes cuál fue el error? Creer que llevarlos a la iglesia era suficiente. La Biblia dice, instruye al niño en su camino, no dice, llévalo al pastor para que lo instruya. Los niños imitan lo que ven. Si en casa no ven oración, no aprenderán a orar. Si no ven fe, no vivirán por fe. La iglesia puede sembrar, pero tú eres el suelo. El enemigo no tapa tu boca, pero bloquea tu mente. ¿Sabías que el enemigo no te tapa la boca? No puede. Pero sí te pone fortalezas mentales. Lo dice en 2 de Corintios 10. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Él no quiere que imagines a Dios. Porque cuando imaginas la palabra, la vives. Y cuando la vives, Dios se te revela. Por eso alguien puede leer el Salmo 23.000 veces. Pero si no puede verlo con los ojos del alma, Jesús no se manifestará. La Biblia no tiene voz. Tú eres la voz. La palabra escrita no hablará por ti. Tú debes hacer la tuya. Hoy te desafío a dejar de declarar tanto y empezar a meditar profundo. Cierra los ojos y camina dentro de la palabra. Imagina que Jesús entra a tu habitación. Imagina que Él pone sus manos sobre ti. Imagina que te abraza y te dice, te amo. Y cuando lo veas con tu espíritu, entonces sabrás que Él vino. ¿Por qué hay creyentes que repiten versículos, oran con fervor, y aún así no ven resultados? Déjame contarte una historia. Una historia real. Porque a veces, la única manera en que despertamos es cuando algo nos confronta de verdad. Era de madrugada. Estaba solo en mi habitación, con la Biblia abierta, frustrado. Porque no entendía. Declaraba promesas. Ayunaba. Oraba. Pero todo seguía igual. Hasta que hice una oración diferente. No fue larga, pero fue honesta. Señor, si tu palabra es tan poderosa como dices, ¿por qué no está funcionando en mí? Silencio. Pero un pensamiento me atravesó como un rayo. No puedes hablar lo que no te ha hablado primero. Ahí empezó mi transformación. Y hoy, quiero contarte lo que descubrí. Porque quizá tú también estás en ese lugar, creyendo, pero sin ver. Orando, pero sin fruto. Declarando, pero sin manifestación. La Biblia no habla por ti. Te habla a ti, para que tú hables por ti mismo. Sí, ay, Dios mío, ¿puedes verlo? La palabra no fue diseñada para ser recitada como un hechizo. Fue diseñada para ser sembrada, guardada y encarnada, y solo entonces, declarada. Hay una gran diferencia entre hablar lo que leíste y hablar lo que se volvió parte de ti. Yo solía decir, todo lo que haga me saldrá bien. Pero al volver del trabajo, todo me salía mal. ¿Qué pasaba? ¿Acaso Dios mentía? No. El problema era que yo estaba enviando una palabra que nunca se había sembrado en mi espíritu. Nunca medité en ella. Nunca la imaginé. Nunca la creí de verdad. Porque en el reino de Dios, lo que no sucede en el espíritu, jamás podrá sostenerse en lo físico. Recuerdo un día en que prediqué sobre sanidad. Y Dios me dijo, no puedes levantar a un paralítico si antes no lo viste caminar en tu mente. Eso me golpeó como un trueno. Entonces entendí, la imaginación no es un juego mental. Es una herramienta espiritual. Porque el mundo espiritual se activa cuando ves con los ojos del alma. Creer es crear.
Y crear, en la Biblia, es imaginar. Por eso Pablo dijo, creí, por eso hablé. No dijo, leí y hablé. Hay una brecha entre lo que lees y lo que crees. Y esa brecha se llama meditación. ¿Por qué no ves milagros? Porque estás hablando sin haber visto. Tú declaras libertad, pero no te ves libre. Declaras prosperidad, pero te ves en ruinas. Oras por sanidad, pero no te ves sano. Tu mente tiene que ser el primer lugar donde el milagro ocurre. Yo lo viví. Lo vi. Una noche comencé a meditar en el Salmo 91, no como un verso bonito, sino como un escenario real. Me vi caminando con ángeles. Me vi entrando a casas, peleando en lo espiritual, expulsando demonios. Y entonces empezaron a pasar cosas extrañas. Gente manifestándose en la calle solo con mirarme. Personas huyendo al sentir mi presencia. ¿Sabes qué era eso? La evidencia de que algo ya se había activado en lo invisible. La palabra no te cambia cuando la lees. Te cambia cuando la piensas. Pablo le escribió a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, esa palabra inspirada en el griego significa soplada en la mente. No entra por leerla. Entra cuando te la imaginas, cuando te la comes, cuando se vuelve parte de tu realidad interna. Escúchame bien, hay cristianos que leen la Biblia y hay cristianos que piensan la Biblia. Esa es la diferencia entre religión y poder. Te lo voy a ilustrar. ¿Has notado cómo nacen las películas? No porque alguien leyó algo. Nacen porque alguien recordó algo, vivió algo, imaginó algo. Así nace la revelación. No cuando lees, sino cuando piensas. Cuando permites que un verso se quede contigo durante el día. Que te hable. Que te abrace. Que te moldee. Recuerdo que llegamos a Ecuador. Buscábamos una iglesia. Entrábamos y lo único que hacían era leernos la Biblia. Le dije a mi esposa, para que me lean la Biblia, me quedo en casa. Yo necesito revelación. ¿Sabes qué marca a un predicador de poder? Que lo que dice lo ha vivido primero en su mente y en su espíritu. ¿Por qué tu oración no ha sido respondida? Porque aún no ha subido a tu mente. El Salmo 37:4 lo dice claro, deleítate a ti mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y tú sabes que corazón, en el griego cardia, significa mente. Entonces la promesa dice, deleítate en Dios, y Él te dará lo que hay en tu mente. Pero aquí viene lo profundo. Dice, deleítate a ti mismo, no dice con otros. Dice contigo. Es decir, imagínate viviendo lo que anhelas. ¿Quieres una casa? Móntate en tu imaginación. Ábrela. Camina sus pasillos. Siente su olor. Ve al refrigerador. Siéntate en la sala. ¿Quieres un auto? Imagínate manejando, yendo a visitar a tu mamá, llevando a tus hijos al colegio. Dios no lo traerá hasta que tú lo veas primero. Así como Dios se deleitaba en Job y hablaba de sus riquezas, tú necesitas aprender a deleitarte contigo mismo, con lo que Dios está formando en ti. Tu mente es el útero de tu destino. Nada nacerá si no es gestado allí primero. Por eso, amado, tu vida cambiará el día que dejes de repetir la palabra y empieces a vivirla internamente. El día que veas la Biblia no como un ritual, sino como un portal a otra dimensión. Imagina. Medita. Cree. Y entonces, habla. Porque la palabra tiene poder, sí. Pero solo cuando se ha hecho uno contigo. ¿Y tú? ¿Estás leyendo la Biblia o estás viviendo dentro de ella? ¿Y si te dijera que puedes tocar lo invisible antes de que llegue a tus manos? Hay momentos en la vida en los que lo único que tenemos es una promesa, una palabra, un susurro divino en medio del caos. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que esa promesa no es para el futuro, sino para ahora mismo, en este instante? ¿Y si lo único que necesitas para ver tu milagro es disfrutarlo antes de tenerlo? Déjame contarte una historia. Él tenía apenas 15 años. No era un predicador, ni un gran empresario, ni alguien con muchos seguidores. Solo era un adolescente, con una Biblia en la mano y una palabra en el corazón. Un día, un profeta le dijo, prepara la mesa. Hoy vas a cenar con el Señor. No con los ojos abiertos, con tu imaginación. Confundido, obedeció. Cerró sus ojos, se sentó en su cuarto humilde y empezó a imaginar. Una mesa larga. Un pan caliente.
un poco de vino y una presencia majestuosa. Ahí estaba Jesús. Y en ese momento, todo cambió. Sus pensamientos se volvieron sagrados. El cuarto pequeño desapareció. Ya no había pobreza, ni escasez, ni dolor. Solo él y su Señor. Y en esa experiencia, que solo vivió con los ojos cerrados, su fe se volvió inquebrantable. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón, dice la Escritura. Pero, ¿cómo deleitarse en algo que aún no tienes? ¿Sabías que deleitarse significa disfrutar? Y disfrutar es una emoción que se activa en tu mente antes de que tus manos lo toquen. El problema es que muchos están esperando ver para creer. Pero en el reino de Dios, es al revés, primero crees, luego ves. Primero lo disfrutas en lo invisible, y luego llega a lo visible. ¿Te has imaginado alguna vez viviendo en esa casa que tanto anhelas? No con ansiedad. Con gozo. Te has sentado en tu sala nueva, has encendido tu lámpara favorita, has llamado a tus hijos a cenar, aunque solo esté en tu mente. Eso es fe activa. Eso es delicia espiritual. Jesús no vino a enseñarte religión. Vino a devolverte el poder de la imaginación redimida. Por eso decía, cuando ores, cree que ya lo has recibido. Imagínate esto por un momento. Estás en un campo verde. Un río corre al fondo. Y el maestro está allí. No te acusa. No te juzga. Te sonríe. Y te dice: tú eres mi oveja. Yo soy tu pastor. Nada te faltará. Cierra los ojos ahora. Respira profundo. Siente su presencia. Dile: Señor, quiero deleitarme en ti. Quiero aprender a disfrutarte antes de tenerlo todo resuelto. Porque cuando aprendes a disfrutar su compañía, el resto llega solo. La Biblia está llena de momentos donde la comida activaba revelación. Los discípulos en el camino a Emaús lo reconocieron cuando partió el pan. Elías fue fortalecido por un ángel que le dio pan y agua. Abraham vio su promesa cumplida después de ofrecer comida al cielo. ¿Sabes qué tienen en común todos estos momentos? La fe no empezó cuando algo físico sucedió. La fe empezó en la mesa, en lo íntimo, en lo invisible. Hoy, quiero invitarte a hacer algo diferente. Quiero que te sientes a la mesa con el Rey. Sí, imagínalo. Cierra la puerta de tu mente. Expulsa todo pensamiento que no venga de Dios. Pon un ángel en la puerta de tu imaginación, que vigile y no deje entrar ninguna preocupación. Ahora, siéntate. Hay pan. Hay vino. Hay miel. El Señor te dice: vamos a cenar. Y en medio de esa cena profética, Él empieza a mostrarte cosas. Tu casa. Tu empresa. Tu ministerio. Tu familia restaurada. Todo está ahí. Esperando que lo disfrutes primero con los ojos del corazón. ¿Quieres ser cabeza? Entonces empieza a pensar como tal. La cabeza no es quien manda más. Es quien piensa más. Ser cabeza no es un título. Es una responsabilidad de visión. Y si quieres subir de nivel en tu vida, en tus finanzas, en tu propósito, comienza a meditar. Porque solo el que medita puede manifestar. Haz esto conmigo. Toma una promesa de la Biblia. Salmo 23. Salmo 91. Isaías 60. La que quieras. No la repitas solo por repetirla. Primero ciérrala en tus ojos. Imagínala. Si el Salmo dice: aderezas mesa delante de mí, entonces mírala. Ve el manjar. El banquete. Siente el aroma. Escucha al Maestro decir: este banquete es para ti. Porque nada te faltará. Ahora, entra en tu casa. La casa que aún no ves en lo físico. Ponle nombre. Revisa las habitaciones. Coloca los muebles. Invita a tu familia. Dios no necesita que entiendas cómo llegó. Solo que la recibas en fe. Disfrútala. ¿Por qué esto es tan importante? Porque si puedes verlo en lo invisible, puedes tenerlo en lo visible. Y los ángeles responden a esa fe. Se activan cuando tú hablas lo que viste. Por eso ahora, decláralo. Esta es mi casa. El Señor me la dio. Esta es mi empresa. El Señor la fundó. Esta es mi familia restaurada. El Señor la reconstruyó. Grita de júbilo.
No porque ya lo tienes en tus manos, sino porque lo tienes en el espíritu. Y cuando te gozas sin razón aparente, ahí confundes a tus enemigos. Y Dios comienza a enviar buenas noticias sin parar. Así que hoy, profetizo sobre tu vida. Recibe ayuda divina en todas las áreas. Recibe gracia sobre gracia. Recibe conexión angelical. Recibe una mente limpia y una imaginación encendida. El cielo no responde a la ansiedad, sino a la fe. Y la fe se activa cuando puedes disfrutar lo invisible, cuando puedes deleitarte en Jehová antes que llegue la promesa. Y si lo que viste en tus sueños está más cerca de hacerse realidad de lo que imaginas. Eran las 3:47 am cuando Mateo despertó con el corazón acelerado. Había tenido un sueño tan vívido que parecía más real que la vida misma. Estaba parado frente a su nueva casa, una fachada blanca con puertas de madera y un letrero brillante que decía Casa de los Justos. En el sueño, su familia reía, cantaba, y el gozo fluía como un río dentro del hogar. Despertó temblando, no de miedo, sino de certeza. Esto no puede ser solo un sueño, dijo en voz baja. Mateo no era un hombre perfecto. Había cometido errores, había dudado, había perdido oportunidades. Pero algo dentro de él sabía que ese sueño no era casualidad, era una visión del cielo, una señal, un adelanto profético. Y es que hay momentos en la vida donde el cielo susurra, donde Dios te muestra algo en el espíritu para que lo llames por nombre y lo traigas a la tierra. ¿Qué nombre le estás dando a tu milagro? Dios no creó nada sin antes hablarlo. Él dijo, sea la luz, y la luz apareció. En otras palabras, la palabra fue primero, el milagro después. ¿Y tú? ¿Qué estás declarando sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus finanzas? Mateo se levantó de la cama, fue directo a su escritorio, y escribió con marcador rojo, Casa de los Justos. Lo pegó en la pared. Al día siguiente, imprimió otra hoja, gózate desde hoy, la bendición te encuentra. No tenía aún la casa, ni el dinero, ni el terreno. Pero tenía la fe, y eso era suficiente. Dios no bendice las excusas, bendice los pasos de fe. Cada palabra que salía de la boca de Mateo era una semilla. Mis hijos se alegrarán conmigo, nuevas temporadas se abren para mi casa, Dios me da el poder para prosperar. Las decía mientras trabajaba, mientras caminaba, mientras oraba. Él ya no veía dinero, veía ángeles en movimiento. Porque cuando tú dices conmigo está el poder para prosperar, no estás hablando de billetes. Estás llamando a los mensajeros del cielo, a los encargados de abrir puertas, tocar corazones y preparar el terreno para tu victoria. ¿Lo puedes ver? ¿Puedes ver ese vehículo con el logotipo que soñaste? ¿Puedes ver esa casa con las letras doradas que dicen, morando bajo la sombra del Omnipotente? ¿Puedes ver a tus hijos caminando en sabiduría, prosperando en todo? Entonces, ponle nombre. Adán no les puso nombre a los animales al azar. Primero los vio. Tienes que ver para declarar. Declarar para poseer. Poseer para multiplicar. La pregunta es, ¿qué estás viendo? Si solo ves crisis, escasez y problemas, tu boca lo va a reflejar. Pero si ves en el espíritu lo que Dios ya preparó para ti, vas a comenzar a declarar con autoridad. Mateo entendió eso. Y aunque en el banco solo tenía lo justo para vivir, empezó a hablar como alguien que ya lo tenía todo. El ángel del Señor pelea mis batallas, decía cada mañana. Lo que toqué con mi mente, lo tocarán mis manos, susurraba al salir de casa. Nunca dejaré de recibir buenas noticias, gritaba con lágrimas en los ojos. Y las noticias comenzaron a llegar. Un amigo que debía dinero desde hacía años apareció con un sobre. Una llamada inesperada con una propuesta de trabajo. Un terreno en descuento que nadie había visto, pero que parecía haberlo estado esperando. Las buenas noticias llegaron. Y no porque Mateo fuera perfecto, sino porque creyó antes de ver. Eso es fe. Eso es activación profética. Eso es moverse en lo invisible hasta que se manifieste en lo visible. ¿Estás listo para hacer lo mismo? Hoy te desafío a moverte por fe. A imprimir ese cartel. A ponerle nombre a tu negocio. A declarar que tu casa será refugio de gozo. A gritar. Conmigo está el poder para prosperar. No estás solo. Hay un ejército celestial esperando por una palabra tuya. Ellos no responden a tus quejas, responden a tu fe. Empieza hoy. Decláralo fuerte. Mis hijos son benditos. Las fuentes de mi casa se abren.
Cada valle seco se llenará de agua viva. Lo que soñé, lo viviré. Que todo lo que viste en la visión nocturna aparezca hoy. Dios no se equivoca. Si te lo mostró, es porque ya está listo. Solo falta que tú lo digas. Que tú lo llames. No digas más no tengo. Di. Dios ya me dio el poder. Lo tengo. Es mío. Lo declaro. Lo veo. Lo recibo. Vamos. Hoy nace una nueva temporada. Hoy despierta tu propósito. Hoy el cielo responde. Hoy el manto de favor te cubre. Hoy tus palabras se convierten en realidad. Eres un ganador. Eres una maravilla. Eres lo que Dios soñó. Y te lo digo con la misma certeza con la que Mateo vio su casa en sueños. Prepárate. Porque nunca dejarás de recibir buenas noticias. ¿Estás listo para disfrutar lo que aún no tienes? Entonces hazlo. Siéntate a la mesa. Come con el Señor. Y prepárate, porque lo que viste con los ojos del alma, pronto tocará tu puerta. Comparte este video con alguien que necesita imaginar de nuevo. Tu milagro ya fue soltado. Ahora solo te falta disfrutarlo.